Listo, gracias. En su computadora ya después nos las pasa. Gracias. Adelante, profesor. Bueno, hago este pequeño paréntesis. A lo mejor sí les conviene que sepan este programa de OBS Studio. Precisamente para estos problemas de que ya no hay espacio, ¿no? Les voy a compartir pantalla para que vayan siguiendo. Ya se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, ahí se ve. Ok. Si ponen aquí en Google OBS Studio, es la primera opción. Y aquí, como ven, es un software de código libre y sirve para múltiples plataformas, ¿no? Incluido los de Apple, Windows, Linux, ¿no? Pues si entran aquí en OBS Studio, pues yo les recomendaría que si lo van a usar, pues aquí es fácil, ¿no? Se sigue nada más la instalación, se descarga aquí, bla, bla, bla. Por ejemplo, aquí ya va a bajar el ejecutable y ya uno lo da. Pero ¿cuál es el chiste de esta plataforma? Es aquí donde ya les voy a mostrar para qué podría ser. No, es que ahorita les voy a compartir ya la pantalla del programa. Aquí ya están viendo el programa, sí, ¿verdad? Una pantalla en negro que dice OBS, ¿no? Sí. Bueno, en este programa, es básicamente como un manejador de video. Y se usa mucho para aquellos que hacen este tipo de transmisiones por YouTube, o por otras plataformas, cuando ya hacen lo de esto de que le llaman de streaming, porque está precisamente diseñado, ¿no? Para esta cuestión de emisión de video a través de Internet. Pero también permite hacer otras actividades ya de edición, de audio, video, etcétera. Pero tiene una característica que también permite capturar el video de la pantalla, es decir, algún programa en específico. Por ejemplo, aquí yo ya tengo configurado que puede capturar la ventana que yo estoy viendo ahorita en mi computadora. Aquí yo, por ejemplo, le voy a dar en las opciones. Y aquí, por ejemplo, ya puedo ver el control de zoom. Nada más que aquí, como yo estoy compartiendo el código, no se podría, creo, ver exactamente el video. Pero a partir de estas opciones, ustedes podrían seleccionar, por ejemplo, la ventana de zoom. Y una vez que ya seleccionan la ventana de zoom, ya ustedes podrían estar grabando. Aquí, si ven en el menú del lado derecho, viene varias opciones y en particular viene esta parte que dice iniciar grabación. Entonces aquí lo que ya estoy haciendo yo es grabando. Estoy grabando el video que está apareciendo en mi computadora. Entonces de aquí ya puedo grabar cualquier videoconferencia, sea en Google Meet, en Zoom, en Microsoft Teams o alguna otra parte, algún video, etcétera. Entonces aquí es una opción. O sea, si alguien quiere estar grabando las sesiones y ya tenerlas en su computadora así en forma local, lo puede hacer así. Y así ya no habría esa necesidad, ¿no? De depender necesariamente de la grabación de su. Vamos, aquí se los pongo en el chat. Lo obedecen. Y así lo buscan y así ya lo pueden descargar, ¿no? Bueno, ahora sí volviendo a la presentación. Nos habíamos quedado en esta parte de que qué lenguaje escoger, ¿no? Ya para aquellos que van a iniciarse en este tema de la ciencia de datos. Y pues en primera instancia hay dos elecciones, ¿no? O sea, dos posibles caminos que se pueden seguir. Uno es con Python y el otro es con R. Aquí, como nos indica en la misma infografía,
R y Python están en un conflicto, es decir, en un conflicto de preferencias, ¿no? O sea, ¿cuántos prefieren R? ¿Cuántos prefieren Python? Y nos menciona que mientras ambos son lenguajes de programación y han ganado preeminencia en la comunidad analítica de datos, estos han estado como compitiendo en convertirse en el lenguaje predilecto entre los científicos de datos. Entonces aquí nos dice cuál escogen, ¿no? ¿Cuál de estas dos opciones van a elegir? Y aquí nos van a introducir a los oponentes, ¿no? Del lado izquierdo tenemos a R, del lado derecho a Python. Esta infografía ya es un poco, ya está desactualizada, porque aquí dicen que la versión actual están manejando en 2015, pero ya ambos han seguido un proceso continuo de actualización, entonces podrán encontrar las versiones últimas que corresponden precisamente a nuestro año actual de 2022, tanto en R como en Python. La historia de ambos lenguajes. En el caso de R, el lenguaje fue diseñado por Ross Yacken y Robert Tinkerman. Y en el caso de Python fue por Guido van Rossum. Y el año de publicación del lenguaje fue en 1995, aunque hubo antes de R como un antecedente que le llamaban S, que compartía parte de la sintaxis, de la estructura base del lenguaje, pero ya el lenguaje en sí, conocido como R, se publicó a partir de 1995. En el caso de Python, también fue un año similar, fue en 1991. Luego, ¿qué cosas se debería de saber sobre ambos lenguajes? En el caso de R, como les comenté, R es una implementación de S, que fue un lenguaje de programación que fue diseñado en Bell Labs, este instituto de investigación en Estados Unidos. El diseño de R y la evolución es administrado, manejado por el grupo de R Núcleo y por la Fundación R. Es decir, es un lenguaje de código abierto en el cual hay una fundación y un grupo que ha estado sosteniendo al menos el R básico, todo el desarrollo, la actualización de la paquetería básica, etc. Aquí, como un dato curioso de Python, es que estaba inspirado en el lenguaje C, en Modula 3, y en este lenguaje también de ABC, y que el nombre de Python no responde más al nombre de la serpiente, de este reptil, sino más bien a esta serie de series cómicas, ¿no?, que había en Reino Unido, ¿no? Por otra parte, en R, el desarrollo del software fue escrito principalmente en C, en Fortran, y bueno, los que estén familiarizados con algo de lenguajes de computación saben de que estos son como los lenguajes, de los primeros lenguajes, no a nivel de máquina, sino que ya tenían como una interfaz entre usuario y nivel máquina, y que permitían un manejo un poco más fácil de la escritura, ¿no?, de código. Ahora, ¿cuál es el propósito que tiene ambos lenguajes de programación? En el caso de R, se enfoca a un uso mejor y más amigable del análisis de datos y de los modelos gráficos y estadísticos. Y es como les he estado reiterando, o sea, R, su principal fortaleza es el análisis estadístico. Mientras tanto, Python enfatiza la productividad y la capacidad de facilidad de lectura del código. Es decir, este es un lenguaje un poco más multipropósito, ya que aparte de que puede cumplir muy bien para cuestiones de análisis estadístico, también puede funcionar muy bien como lenguaje base para actividades de programación que no estén dedicadas a un análisis científico o estadístico. Por ejemplo, en cuestiones incluso de diseño de videojuegos, sé de que Python se usa frecuentemente como un lenguaje de programación. ¿Por quién es usado? R ha sido usado principalmente en la academia y en la investigación. Sin embargo, R también se ha estado expandiendo rápidamente hacia el mercado empresarial. Y es aquí que nos ponen esta cita. Entre más cerca estás de la estadística, de la investigación o de la ciencia de datos, más podrías preferir el uso de R. Y es precisamente por esto, ¿no?, por este diseño original que se enfocó en primera instancia al análisis estadístico. Por otro lado,
Python es usado por los programadores que quieren desarrollarse dentro de análisis de datos o aplicar técnicas estadísticas, y por los desarrolladores que también se cambian hacia la ciencia de datos. Es decir, entre más cerca estés de trabajar en un ambiente de ingeniería, es más probable que tú prefieras usar Python. Y es precisamente en ese sentido que yo mencioné que era un lenguaje más multipropósito. Es decir, es un poco más versátil Python para hacer diferentes tipos de actividades de programación. Además que tiene ciertas ventajas. Una de ellas que siempre se ha mencionado es que es más rápido, ¿no?, en cuestión de análisis numérico en comparación de R. Aunque hay otros lenguajes incluso más eficientes como puede ser C o C++. La comunidad. La comunidad de R es enorme, de acuerdo a la infografía, y dan un soporte continuo al desarrollo del lenguaje. Y en esta comunidad participan muchos investigadores, científicos de datos, estadísticos, quants, que estos son gente que está especializada en análisis cuantitativo en los sistemas financieros. Entonces es una actividad activa que todavía sigue creciendo. Y muchos de estos miembros activos son los que formulan, construyen todo este tipo de tutoriales, documentación, ayudas sobre los paquetes, etc. De hecho, una fuente primordial para poder seguir aprendiendo en esta cuestión de los lenguajes como R es entrar en estos sitios como Stack Overflow, en el cual en estos sitios es básicamente como un tipo de chat donde se pueden formular preguntas, dudas sobre algún tema relacionado, por ejemplo, con R, y algunos de los miembros de la comunidad podrán ayudar o responder a esas preguntas. De hecho, si uno tiene alguna duda, por ejemplo, de decir cómo voy a escribir esta línea de código para cambiar el color de las barras de esta gráfica, ¿no? O sea, una duda así, ¿no? Entonces, así buscaría yo, por ejemplo, en Google, ¿no? How to change colors in bar graph, ¿no? R. Entonces, en la primera búsqueda, probablemente Google va a arrojar una entrada de Stack Overflow. Y entonces ya una vez que entro al sitio, voy a ver posibles preguntas relacionadas a la que yo hice. Y es muy probable que en alguna de esas preguntas y respuestas vaya a encontrar precisamente la respuesta que me ayude a resolver mi problema. Entonces es una fuente también para salir muchas veces de aprietos o resolver dudas que no se encuentran en algún libro de texto o en algún manual de R, ya que luego parte ya de los detalles muy específicos, por ejemplo, para la cuestión estética de las gráficas o la cuestión por ejemplo, ya del manejo de las estructuras de datos para hacer, por ejemplo, cruces, etcétera, o los formatos de tipo de dato. Ese tipo de cuestiones ya muy específicas luego no se encuentran en la documentación o en los manuales de los paquetes. Y es ahí cuando ya es más rápido encontrar información en estos sitios como Stack Overflow. En el caso de Python es exactamente lo mismo. Hay una comunidad también activa y también hay sitios, igual Stack Overflow tiene su parte tanto como en R como de dudas y preguntas en Python. Entonces, todos estos elementos, recursos, hay que tenerlos siempre en consideración para cuando uno está aprendiendo a usar estas herramientas. En la cuestión de la utilidad de ambos lenguajes, la ventaja de R es que, por ejemplo, los modelos estadísticos pueden ser escritos en tan solo unas pocas líneas. Es decir, cualquier modelo matemático, técnica, podría ser desarrollada desde primeros inicios. Es decir, alguien podría hacer todo el código necesario para implementar, por ejemplo, un modelo de regresión multilineal, ¿no? O hacer un clasificador logarítmico. Todo eso se podría hacer hacia puro código, ¿no? En R, en Python, etc. Pero lo bueno es que ha habido ya gente que se ha dedicado precisamente a facilitar este tipo de desarrollos de estos modelos, y en lugar de escribir línea por línea toda la parte algorítmica que tendría implícito el modelo, ya están los paquetes. Y en los paquetes, por ejemplo, ya está simplemente una línea de código que dice, por ejemplo, LM, paréntesis, y dentro de los paréntesis van a ir ciertos argumentos, como cuál es la línea, la serie de tiempo que va a ir como eje X, por ejemplo. En esa instrucción, en esa función LM, que después lo vamos a ver, ahí está implícito detrás de eso toda una parte ya de código
que está implementando un modelo de regresión, el cual nosotros ya no tenemos que escribir línea por línea, simplemente nada más tenemos que hacer uso de esa función que ya tiene detrás implementado todo el código necesario para poder implementar un modelo de regresión. Entonces, en ese sentido, R es muy eficiente para este tipo de modelos estadísticos. Pero por otra parte, R también permite personalizar un poco este tipo de style sheets, es decir, modificar un poco la presentación de cómo uno puede visualizar el código, ya sea para facilitar, para un poco esta cuestión de debug, de ir quitando los bugs, los errores en el código, etc. Y en esa parte es eficiente, por ejemplo, su intérprete, RStudio, ya que permite manejar fácil el código, o sea, es intuitivo, ya que no es una consola así muy escueta en la cual uno nada más directamente escribe el código y no haya muchas ayudas sobre los posibles errores que uno comete. Ya en RStudio ya da mucha flexibilidad en el sentido de que hasta ayuda a identificar aquellos errores en la sintaxis que uno haya cometido. En el caso de la utilidad o la usabilidad de Python, una ventaja que siempre se ha reconocido en este lenguaje es que tiene una sintaxis bien estructurada o fácil de entender. Y esto permite fácilmente depurar los errores del código. Sin embargo, esta sintaxis también tiene algunos detalles en Python, ya que hay que respetar, por ejemplo, las reglas de indentación, ya que usualmente en los códigos como Python, Java u otros, se sigue como una estructura de anidad, es decir, hay ciertas como estructuras que uno va marcando con la separación de la indentación para indicar sobre qué parte se está actuando en el código. Entonces, en ese tipo de lenguajes, la posición, o sea, los espacios, etcétera, que hay entre las líneas, sí tiene un significado, va a tener un efecto sobre el funcionamiento del código. A diferencia de R, que R no tiene ese tipo de sintaxis. Uno puede dejar muchos espacios entre enunciados, líneas de código, y en principio no habría ninguna afectación en el resultado final. Eso es una ventaja para aquellos que no tengan mucha práctica escribiendo código. Aunque también eso le quita un poco de belleza un poco al proceso de escritura del código, ¿no? Como se podría encontrar en el caso de Python. En cuestión de flexibilidad, tenemos que en el caso de R es fácil de usar fórmulas complejas y todo tipo de tests o modelos estadísticos son fácilmente utilizables y se encuentran disponibles para su uso en R. Y especialmente por esta cuestión, ya hay detrás todo un conjunto de paquetes especializados en distintos modelos y técnicas estadísticas y es muy fácil al usuario ir directamente a cada uno de sus paquetes y usar sus funciones para implementar todo este tipo de modelos sin necesidad de estar codificando directamente cada uno de ellos. En el caso de Python también es flexible en ese sentido. Python tiene muchas librerías que tienen una función similar a los paquetes de R, es decir, en estas librerías también ya está codificado muchos métodos y técnicas estadísticas matemáticas y por lo tanto el usuario no tiene que depender de saber programar muy bien para poder implementar estos modelos. Pero además Python es mucho más flexible, ya que su misma estructura de su sintaxis permite el desarrollo de otros temas más allá de la modelación estadística. Ahora, ¿cuál es más fácil de aprender? O sea, ¿cuál es su facilidad de aprendizaje? Y aquí, según la infografía, menciona que R tiene una curva de aprendizaje empinada, al menos al principio. Sin embargo, una vez que se conocen los elementos básicos, uno puede ya aprender las fases o las partes avanzadas con menor dificultad. Y esto implica que para R no es difícil para los programadores con experiencia, ¿no? En el caso de Python, como está enfocado más en la cuestión de la interpretabilidad del código y en la simpleza, esto ocasiona de que la curva de aprendizaje sea mucho más lenta y gradual. Por lo tanto, Python es considerado como un buen lenguaje para los programadores que van a iniciarse en este tema. Ahora, los repositorios de código.
Aquí, luego ya van a ver con detalle esta parte cuando ya instalemos R. R va a ser como un núcleo básico. O sea, tiene un conjunto de paquetes esenciales que van a formar la base de R. Pero encima de esa estructura básica del lenguaje, va a haber todos los demás otros paquetes que se han diseñado en función del lenguaje de R. Y todos esos paquetes son manejados en dos repositorios principales. Uno es este que le llaman CRAN, que es Comprehensive R Archive Network. Y hay otros paquetes que no han sido publicados en CRAN, pero usualmente se pueden encontrar en la página de desarrollador y frecuentemente ellos lo publican en este sitio que se llama GitHub. Pero bueno, lo usual es que todos los paquetes que han sido diseñados para R se pueden encontrar en este repositorio que se llama CRAN. Y cuando uno comienza a instalar paquetes adicionales desde R, lo que hace el programa es de que va a empezar a buscar en este repositorio aquel paquete que uno esté requiriendo y lo va a descargar a partir de ahí. El caso de Python es similar, ya que PyPy es el repositorio o el índice de paquetes de Python. Además, hay otros repositorios importantes, por ejemplo, la plataforma que creo que más actualmente se está utilizando como manejador de paquetes para Python es este que se llama Anaconda. Y bueno, si alguien ya va a adentrarse en esto de Python, lo que uno tiene que iniciar es precisamente entrar en el sitio de Anaconda Python, y ahí ya viene precisamente el repositorio de librerías de Python, y además también de sus posibles intérpretes, como puede ser Jupyter Notebook o Jupyter Lab, ¿no? Entonces, en ese sentido, son similares ambos, ¿no? Ambos lenguajes. Algo que se puede comentar en esta miscelánea es que aquí comenta parcialmente en la infografía, es que se puede correr ambos lenguajes entre sí. Por ejemplo, en R y RStudio específicamente, es posible correr código de Python. Nada más que para hacer este ya tipo de cuestión, es un poco, requiere un poco de detalle de poder hacer una buena instalación, tanto de R como de Python, para que en la misma plataforma de RStudio sea posible correr ambos lenguajes de programación. Pero una vez que se puede hacer bien esta instalación, da mucha ventaja de contar con ambos lenguajes en la misma plataforma, ya que a lo mejor en R encuentro más sencillo implementar cierto tipo de modelos estadísticos, pero en Python a lo mejor una cuestión de visualización es mucho más fácil de hacer, y en ese caso pues lo que yo haría es primero hago la cuestión del modelo estadístico con el lenguaje de R, pero también puedo adicionar en la misma plataforma el análisis visual que voy a hacer usando librerías de Python. Entonces, es posible hacer esta combinación incluso de ambos lenguajes de programación. Y desde el lado de Python es también similar. Por ejemplo, en sus interfaces como Jupyter Lab, es posible también correr código de R. Es decir, puedo estar haciendo prácticamente todo el desarrollo en Python. Y sin embargo, si quiero hacer una gráfica, por ejemplo, con ggplot de R, si hago una correcta instalación y algunas adecuaciones, puedo correr estas líneas de código dentro de Python. Y así puedo obtener al final un resultado que haga la combinación de ambos lenguajes de programación. Bueno, ahora aquí nos presentan unas estadísticas de R y Python. Y en el lado izquierdo nos muestra un ranking de popularidad entre ambos lenguajes. Y aquí, como se puede observar, al menos en estos años que fueron incluidos, aquí está erróneo la escala. Debió haber sido desde 2015, 14, 13, 12, 11, 10, 9, ¿no? Desde 2009 hasta 2015. Aquí se puede ver que bueno, la popularidad de Python ha ido un poco disminuyendo con un ligero repunte en los últimos años, y la cuestión de R ha sido una situación un poco más estable, ¿no? O sea, ha tenido como un porcentaje de participación constante, ¿no? En las preferencias de los programadores por ese lenguaje. Y en cuestión de trabajos y salario, pues de hecho aquí ponen de que al menos en 2014, de acuerdo a este estudio que hizo Dice Tech, los usuarios de R en promedio estaban ganando un poco más que los usuarios que manejaban exclusivamente Python. Y quizás eso responda un poco a la mayor especialización que tiene R.
ya que aquellos usuarios de R se esperaría que estuvieran mucho más especializados en cuestiones de análisis estadístico que aquellos usuarios de Python, ya que ahí es mucho más diverso el tipo de usuario que hace uso de este lenguaje de programación. Bueno, ahora, ¿qué pasa aquí en este análisis del campo de batalla de los datos, ¿no? De acuerdo a la infografía, ¿no? En el tema del uso, ¿no? La infografía menciona que R es usado principalmente cuando el análisis de datos requiere computación por sí sola o que requiere análisis en servidores individuales. Es decir, cuando la información se encuentra más que nada en un contexto local, es decir, de que el usuario puede manejar por sí solo la estructura o las bases de datos que vaya a usar. Esta situación no ocurre con mucha frecuencia en otros contextos, por ejemplo, las empresas en los cuales ellos ya tienen toda una infraestructura de datos, ya sea en la nube o con sus sistemas de servidores, etcétera, donde ahí R puede no ser tan amigable para tratar de conectarse ya en esa infraestructura de datos que tienen estas organizaciones y por lo tanto es ahí cuando se requiere un lenguaje mucho más amigable en ese sentido. Y uno de estos lenguajes que se usa mucho es Python, porque Python generalmente sí se usa en estos tipos de tareas de análisis de datos cuando están integrados, por ejemplo, con apps de la web o el código estadístico necesita ser incorporado en una base de datos de producción, es decir, ya en todo un proceso de flujo de datos en los cuales Python es mucho más flexible y puede cumplir funciones tanto en una parte que implique el análisis de la información como a lo mejor una parte de la producción simplemente de la extracción o la consolidación de una base de datos. Ahora, desde un punto de vista de tareas, para el trabajo exploratorio, R es más fácil para los principiantes, ya que los modelos estadísticos pueden ser escritos en pocas líneas de código. En comparación, Python es un lenguaje de programación completamente diseñado. Es decir, Python es una buena herramienta para implementar algoritmos con un fin de producción, es decir, ya para un uso un poco más intensivo o de tintes empresariales e industriales. ¿Cuáles son las capacidades para el manejo de datos? R es útil para el análisis de datos porque un gran número de los paquetes se encuentran ya utilizables en el momento de prueba y cuenta además con la ventaja de que es posible usar fórmulas. Es a esto que hacía referencia, que dentro de los paquetes ya están implementados todos estos métodos técnicos, modelos, y es fácil nada más recurrir a las funciones para hacer uso de estos elementos de análisis. Además, R es posible de ser usado para un análisis básico de datos sin necesidad de la instalación de paquetes. Sin embargo, para grandes paquetes de datos, para grandes bases de datos requiere el uso de paquetes como Data Table o DeepRR, entre otros, ¿no? Y es a lo que se referencia. Hay un núcleo básico de R. Y este núcleo básico fue, de hecho, como empezó el lenguaje. Pero sobre este núcleo básico se han ido añadiendo estos nuevos paquetes que han ido ampliando las capacidades del lenguaje. Y es por eso que aquí menciona que ya para tareas un poco más pesadas o más especializadas, ya es necesario usar precisamente los paquetes adicionales al R básico. En el caso de Python, algo similar también se tiene, ya que aquí, como menciona, en la infancia de Python, los paquetes para el análisis de datos eran emitidos en el pasado, más bien, eran un tema del pasado, pero esto ha ido mejorándose, ya que actualmente se tienen paquetes como NumPy o Pandas, entre otros, para hacer más útil el análisis de datos por los usuarios de Python. Y es aquí donde precisamente este tipo de librerías como NumPy, Pandas, o por ejemplo Sklearn o TensorFlow, etcétera, son librerías que añaden capacidades adicionales también al lenguaje, ya que temas que, por ejemplo, de redes neuronales podían ser implementadas con Python, a puro código así, bases de Python. Sin embargo, ya las librerías facilitan mucho el uso de este tipo de métodos, ¿no?, de redes neuronales. Bueno, para cómo empezar, tanto con una opción como el otro, ¿no? Y es aquí cuando entramos al tema de los IDE, que son las interfaces de usuario, ya que tanto para el caso de R como de Python,
Ambos lenguajes se pueden manejar desde la consola, es decir, desde este programita que incluso tiene Windows o el mismo lenguaje, y sin alguna ayuda casi externa, es simplemente que uno podía escribir directamente el código, ¿no? El lenguaje. Sin embargo, ya no se maneja así ese tipo de temas, ya que hay muchos intérpretes que facilitan precisamente la escritura de código en ambos lenguajes. El más usado en el caso de R es RStudio. Y la ventaja de este programa es que también es de código abierto, es decir, no hay que pagar ni una licencia para hacer uso de él. Hay unas versiones adicionales de RStudio, pero eso ya incorporan otras funcionalidades o, por ejemplo, ya cuestiones de asesoría técnica por el equipo de RStudio, etc. O, por ejemplo, el uso de RCrowd, pero con mayores capacidades de almacenamiento y de procesamiento. En el caso de Python también se tiene intérpretes en forma similar como en el caso de R. Se tiene el caso de Spider, hay Python Notebook, de hecho ya son estas como versiones un poco ya anticuadas, ya que actualmente se utiliza mucho, por ejemplo, el Jupyter Notebook o Jupyter Lab, si se utiliza el ambiente de Anaconda Python. Y entre los paquetes populares hay muchísimos. En el caso de R, el principal, o al menos el grupo principal de paquetes que van a estar utilizando es este que se conoce como el tidyverse. Y en este tidyverse encuentran otros subpaquetes, por ejemplo, lipriar, pliar, ggprotos, cadet, etc. Y están especializados a ciertos tipos de cuestiones. Por ejemplo, aquí, como dice la infografía, lipriar está especializado para la manipulación de datos, mientras que ggprot2 está especializado para la visualización de datos. Y en el caso de Python también tenemos paquetes muy especializados para ciertas cosas. Está el caso de Pandas, sklearn, matplotlib, paquetes que ya les he mencionado previamente. Aquí nos proporciona la infografía otras estadísticas adicionales, comparando así como el uso, la preferencia que hay entre Python o R. Y aquí ven que, bueno, lo que sí sobresale es que en algunos casos, R es mucho más comentado, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en Stack Overflow, en las preguntas que se realizan en este sitio de Stack Overflow, que son etiquetados como R o Python, se puede ver que en el caso de R es bastante comentado, incluso más que en el caso de Pandas o NumPy, ¿no? Aunque bueno, esta comparación está un poco desigual, ya que nada más está comparando los comentarios realizados sobre estos dos paquetes de Python, ¿no? Seguramente si se considera toda aquella búsqueda relacionada con Python, sería mucho más popular en ese sentido que R, ¿no? Precisamente porque es un lenguaje más multipropósito. Aquí igual otras estadísticas adicionales, etc. Y llegamos al último, de cuáles son los pros y los contras de ambos lenguajes de programación. En el lado de R, pues tenemos las capacidades gráficas, ¿no? Y aquí, de acuerdo a la infografía, se menciona que la capacidad de análisis visual de R es muy efectiva. O sea, esto se puede considerar como un pro entre R comparado con Python. Y es precisamente a diversas librerías o paquetes que R se ha vuelto muy bueno en esta cuestión del análisis visual y exploratorio de la información. Aquí otra vez nos vuelven a comentar precisamente de esto del proyecto R, o sea, de sus repositorios como CRAN, como GitHub. Otro punto importante es considerar esto, de que R es una lengua franca en la estadística, es decir, en el campo de la estadística, si hay un lenguaje de programación que debe ser conocido entre los miembros de esa comunidad, es R. ¿Y por qué? Es debido a que este lenguaje de programación ha sido desarrollado por estadísticos y para estadísticos. O sea, en ese sentido es un lenguaje especializado en este tema. En cambio, Python, como les he mencionado previamente, es un lenguaje multipropósito. Es una comunidad mucho más amplia, pero también
su nivel de especialización en algunos temas de análisis estadístico es mucho menor al de Python. En lo particular, yo he encontrado más facilidad, por ejemplo, para el manejo de estudios vectoriales en Python, en R, que digo, porque ya hay paquetes especializados precisamente a la formulación de los marcos muestrales, incluso para muestreos complejos, y eso facilita mucho, ¿no? Ya en la manipulación, por ejemplo, de los datos provenientes de encuestas, etcétera. A diferencia de Python, que hasta donde sé no hay una implementación así tan buena de este tipo de cuestiones muestrales, como si es el caso de R. Sin embargo, algo en contra que frecuentemente van a escuchar mencionar, sobre todo si se compara R y Python, es que R es lento. Pero esto toma mayor relevancia ya en cierto tipo de actividades computacionales, en donde sí la eficiencia de los lenguajes puede jugar un rol importante, sobre todo para la cuestión de cálculos numéricos que requieren mucho poder de procesamiento. Pero, sin embargo, en tareas usuales de análisis estadístico, sería una preocupación a no tener en cuenta, ¿no? O sea, no sería algo que nos debiera preocupar de que R puede ser un poco más lento comparado con otros lenguajes como Python. Y como conclusión, nos dice la infografía de que es un empate. Es decir, queda a la consideración del científico de datos o del usuario el elegir el lenguaje que mejor cumpla con los criterios que deba satisfacer, ¿no? Y es precisamente que surgen estos problemas para ayudar a decidir qué lenguaje se debe seleccionar. La primera pregunta es, ¿qué problemas se quieren resolver? Esto va a determinar mucho la elección del lenguaje. Si es un problema que involucre exclusivamente cuestiones estadísticas o de métodos avanzados en ese tema, es muy probable que Python no sea un lenguaje adecuado para iniciar en ese problema. Al contrario, R sería una elección más propicia. Sin embargo, si es un tipo de problema no necesariamente de la esfera de la estadística, entonces a lo mejor Python también puede cumplir adecuadamente con la solución a ese problema. Ahora, ¿cuál es el costo neto de aprender un lenguaje? Y esto hace referencia al tiempo que se debe de invertir para aprender un nuevo sistema, tal que esté alineado al problema que uno quiera resolver. Y en ese sentido, como se ha comentado, es de que probablemente R sea un poco más difícil de aprender en un inicio. Sin embargo, una vez que se tienen las bases elementales del lenguaje, será fácil ir acelerando en la curva de aprendizaje. Pero esto yo quisiera señalar que depende mucho del usuario, ya que algo de lo que sí es cierto es que hay que dedicarle tiempo a este tipo de cuestiones y sobre todo práctica, ¿no? La práctica es esencial para aprender a programar bien. La tercera pregunta es, ¿cuáles son las herramientas más usualmente utilizadas en tu campo? Y en ese sentido, desde una perspectiva de la investigación en el ámbito académico, R sí es una herramienta muy utilizada. Es decir, si ustedes como científicos sociales van a estar interactuando también con otros colegas, ya sea también del campo de las ciencias sociales o incluso de otros campos de las ciencias naturales o biológicas, es probable de que pueda haber una buena comunicación de resultados, una buena comunicación en cuestión de compartir información, modelos, etcétera, sí se hace a través del lenguaje de R, ya que, como se vio previamente, R sí es una lengua franca, es decir, es un lenguaje que sí es muy conocido y utilizado en la comunidad relacionada a las cuestiones del análisis de datos y a la estadística. Python también lo es en ese sentido. Pero es ahí a elección del usuario, ¿no? O sea, empezar por R o empezar por Python. Posteriormente les voy a pasar una liga ya con un repositorio del material del curso, ya que aquí en las presentaciones y luego en el código que les voy a compartir hay información adicional, algunos enlaces, ligas, que sean interesantes. Yo consideraría de que sí sería importante que revisaran este material adicional que también se encuentra en las diapositivas. Entonces dejo por correo, les voy a pasar la liga para que puedan acceder a este repositorio.
Y de hecho eso también les puede ayudar para que vayan conociendo un poco la plataforma de GitHub, ya que esta plataforma es muy utilizada en esto de la ciencia de datos y es para que tengan un poco más de experiencia, se vayan ambientando un poco en cómo se maneja esta plataforma, sobre todo cuando si alguien ya comienza a hacer un uso más avanzado de R, va a ser frecuente que tenga que acceder a esta plataforma de GitHub, por ejemplo, para bajar datos o para bajar paquetes adicionales de R que no están en los repositorios oficiales, o incluso para ya empezar a compartir sus resultados. Es aquí cuando entra también la cuestión de la reproducibilidad de la investigación. Algo que yo recomendaría como buena práctica es que si alguien ya tiene su producción de artículos y hace un uso extensivo de metodologías cuantitativas, etcétera, donde tenga que codificar en R, en Python o en otra cosa, haga uso de estas plataformas como GitHub para ir publicando sus resultados, no nada más del texto, sino precisamente toda la metodología que siguió para el análisis cuantitativo. Eso tiene tanto como un buen efecto positivo para la revista y para los lectores. O sea, va a mostrar que realmente es una persona que busca transparentar todo el proceso de producción de ese artículo, ¿no? Y con eso eliminar dudas o posibles cuestiones de cuestionamiento, ¿no? Y lo otro es que también sepa a poder publicitar mucho mejor dentro de la comunidad. Ya no es tan raro encontrar investigadores que sí tienen ya un uso más amplio, por ejemplo, de sitios web, de repositorios, de estos sitios de GitHub o cosas similares. Y estos se dan a conocer más fácil. ¿Por qué? Porque así presenta precisamente sus investigaciones y muestra también la expertise que tienen en el manejo de estas plataformas. Hay un profesor del CIDE que él me dio hace unos años un curso de introducción a R que se llama Sebastián Garrido. Y él, de hecho, buena parte de todo el código que les voy a presentar después está inspirado un poco en ese curso introductorio que él me dio hace unos años. Y he tomado varias cosas, varias así como buenas prácticas de cómo escribir el código y precisamente el aprovechamiento de estas plataformas, ya que él, por ejemplo, tiene su sitio web y está muy bien organizado, muy presentable, etcétera, y le da mantenimiento continuo, porque de hecho muchos de los ejercicios que se encuentran en sus cursos hacen uso de bases de datos que él ya tiene recopiladas y que se encuentran guardadas en su sitio web. Entonces a eso hago referencia, ¿no? De que es importante que todos los investigadores traten precisamente de lograr un mayor alcance y difusión de sus trabajos, aprovechando todas estas nuevas herramientas tecnológicas y sobre todo si se dedican a la parte cuantitativa de la investigación. Bueno, ¿alguna pregunta, comentarios, reflexión hasta el momento? No son las ligas. Para bajar lo que nos comentabas ahorita. Sí. Bueno, en esta parte, por favor, traten de seguirme para que nadie se me vaya a quedar en el camino respecto a la instalación de R. No es complicado. Esa parte no es complicada, pero más vale, ¿no? O sea, que ahí me vayan siguiendo bien para que no haya ningún problema. Pero antes de iniciar, lo que sí me gustaría preguntarles es de que si alguien ya tiene previamente instalado R. Aún no. Sí, porque si es el caso de que tienen instalado R, lo único que me gustaría que estuvieran seguros es que primero instalaron R básico y después RStudio. Porque el orden de instalación aquí sí va a importar. Primero se debe instalar R básico y después su intérprete que es RStudio. Ahora, si es una instalación de cero, mucho mejor, así para irlos guiando en este paso. Bueno, entonces, ahorita les voy a presentar cómo hacer una instalación de R en su equipo. Pero también hay una segunda opción que se llama rcloud. Y la opción de rcloud tiene varias ventajas. Una ventaja es que no tienen que instalar nada en particular en su equipo de cómputo. Lo que sí tendrían que tener siempre es una conexión a Internet, ya que rcloud va a hacer uso de la infraestructura de la nube de RStudio.
Es decir, ahí en los servidores, en las computadoras del grupo de RStudio, van a correr su código. Y eso tiene la ventaja precisamente de eso. No tienen que hacer una instalación en su equipo. Y además hay una cuestión un poco mayor de versatilidad, ya que en rcrowd es posible manejar diferentes versiones de R, ya que luego puede haber algunos problemitas entre la compatibilidad de las versiones de los paquetes con R básico, etc. Pero en general, o sea, eso no ocurre, excepto en aquellos paquetes que sean como un poco experimentales, que no estén en los repositorios oficiales. Pero bueno, la idea es o sea, primero vamos a instalar R en forma local en sus equipos, y también les voy a presentar la forma de usar rcrowd, ya deseen usar uno o el otro. Nada más un segundito que les voy a compartir también la presentación por el chat. Aquí no se puede. Bueno, sí. Bueno, entonces a ver, vamos a empezar con esto de los primeros pasos con R. Aquí, otra vez un recordatorio sobre esto de los paquetes de R, ¿no? Y a lo que ya les había mencionado, las funciones básicas del lenguaje, que por defecto tiene R, se pueden amplificar mediante el uso de paquetes. Ahora, cada paquete es una colección de funciones que se encuentra diseñada para atender a una tarea específica, como les había dicho. Ya puede ser manejar bases de datos, análisis espacial, creación de mapas, visualización, métodos estadísticos, etc. Los paquetes se instalan una única vez en el equipo, la primera vez que se necesitan, y luego se cargan cada vez que van a ser usados. Es decir, si la primera vez que se va a instalar R, va a haber todo un proceso de descarga de paquetes del repositorio oficial, y de esta forma ya se va a poder instalar cada uno de estos paquetes en forma local en el equipo. Pero esta instalación nada más se va a hacer una única vez, es decir, no se va a tener que estar descargando una y otra vez cada paquete. Ahora, los paquetes, como ya también les había mencionado, están alojados en repositorios desde los cuales van a poder ser descargados. Los repositorios más populares de R son CRAN, Bioconductor y GitHub. Y aquí algunos de los paquetes más populares en R, está por ejemplo ggplot, que ya se había mencionado, y este es el más utilizado en cuestiones de visualización de datos, es decir, para hacer gráficos. Otro que también es utilizado para hacer este tipo de análisis visual con diagramas de correlación o estos mapas de calor, de HighCharter. O para hacer este tipo de gráficas como de pastel, pero un poco más personalizadas, está este paquete de ZoomBoost de R. Otro paquete muy útil también es para hacer este tipo de paneles de gráficas, ya que luego es necesario hacer como subgráficas que estén comparando diferentes intervalos de tiempo o diferentes categorías entre sí, pero que compartan las variables de análisis. Y es en este caso que hacer estos paneles de gráficas sí resulta muy útil. Y es aquí donde paquetes como Lattice es donde resultan eficientes para este tipo de tareas. Otro paquete es RColorBrewer, y es para dar una mayor cantidad de personalización en los temas de cuestiones estéticas de color en las gráficas. Aquí toma luego mucha relevancia cuando se analiza datos que tengan muchas categorías, ya que
ese puede ser una limitación para este tipo de gráficas, porque luego lograr una distinción adecuada de las categorías usando nada más códigos de color puede ser difícil. Entonces, este tipo de paquetes como Color Brewer amplía todavía un poco más esta paleta disponible de colores y que permite incorporar una mayor cantidad de datos en una misma gráfica. Leaflet es también un paquete, pero que está especializado ya para incorporar cuestiones de productos cartográficos o mapas y hacer cruces con información de bases de datos, como es el caso de esta visualización que aquí nos proporciona, que aquí está haciendo de esos que llaman Colored Map, que es básicamente cada unidad geográfica está coloreada de acuerdo a una escala, ¿no?, de colores. Otra parte importante de los paquetes es de que también hay algunos que permiten ampliar las capacidades gráficas de R para incorporar interactividad en las gráficas. Es decir, que uno pueda modificar ciertos parámetros dentro de una gráfica para obtener diferentes filtrados o obtener diferentes intervalos de graficación. Y es aquí donde entra este paquete de Shiny. Creo que uno de los colegas del curso lo mencionó, que manejaba Shiny. Y este es precisamente este tipo de paquetes que permiten ampliar estas capacidades, ¿no?, de manipulación de los datos en una gráfica. Otra parte que ya vamos a ver hacia el final del curso es el uso de esta parte especial de RStudio que se llama R Markdown, y era justo lo que se había comentado previamente, que mucho del trabajo ya de cuestión como editorial de escritura, de un reporte de investigación, de un artículo, incluso de un libro, puede ser realizado todo dentro de la plataforma de RStudio, ya que hay diferentes paquetes, por ejemplo, Beamer o Slide, que permite hacer este tipo de documentos especiales o incluso hacer exportaciones de un documento hecho en la plataforma de RStudio, hacia, por ejemplo, un PowerPoint, un PDF, o hacia una página web, ¿no?, en un tipo archivo HTML. Aquí en la presentación, una vez que ya te cuenten con ella, hay diferentes enlaces donde pueden ver estos templates, estos ejemplos de cómo se puede escribir un artículo científico desde R Markdown. Y aquí la ventaja es de que en una sola plataforma se va a poder concentrar todo el flujo de trabajo asociado a la construcción o la redacción de un texto científico, tanto desde la parte del texto en sí como de la parte gráfica o de resultados cuantitativos que vaya a incluir dicho papel. Aquí les incluyo dos libros que los pueden encontrar en la web. Tienen su equivalente tanto impreso como digital. Y el equivalente en digital es de libre acceso, o sea, cualquiera puede entrar al sitio web del libro y ahí va a encontrar precisamente todo el contenido en formato digital. Y estos considero que son buenas introducciones ya para cuestiones específicas, por ejemplo, esto de redacción de libros desde R, o también de esto de Propdown, es decir, la creación de páginas web con la plataforma de R. Aquí, por ejemplo, si dan clic luego en el hipervínculo de la diapositiva, van a poder entrar a este sitio web que fue diseñado desde R Markdown, y así podrán ver un poco, o sea, cómo es la estructura, o sea, qué tanto personalización y diseño web se puede hacer desde la plataforma de R. Bueno, antes de entrar ya a esta parte de programación orientada a objetos, eso lo veremos yo creo ya en la siguiente sesión, para irles explicando ya directamente sobre el código, para que ya tengan un mejor sentido de exactamente qué es esto de programación orientada a objetos. Ahorita, como ya vamos a instalar R, les voy a presentar un poco sobre RStudio. Y RStudio es, como ya les había mencionado, un entorno de desarrollo integrado para el lenguaje de programación R. Es decir, es una interfaz que permite usar el lenguaje de R de manera más cómoda en algunos aspectos. Y es aquí donde nos vamos a detener para ir presentando el camino hacia la instalación de R.
¿Sí se ve la nueva pantalla del explorador web? No sé si me pueden confirmar. Sí, Sí, se ve. Sí. Ok. Bueno, ahora sí, ingresen a su explorador web preferido y pongan en el buscador simplemente R con mayúscula. Una vez que ya encuentran el primer resultado de la búsqueda, van a encontrar muy probablemente esto que dice R de R Project for Statistical Computing. Accedan por favor al sitio y van a encontrarse con esta página. La forma más directa de ya descargar la última versión estable de R básico va a ser si le dan en esta opción que dice to download R, justo en el primer enunciado de la página. Si le dan clic ahí, van a encontrar ahora este sitio de Cran Mirrors. Y básicamente en este sitio lo que les están presentando es de que en estos servidores que están ubicados en diversos países del mundo, son servidores que dan mantenimiento o tienen sí guardados 2 paquetes de R. Entonces, aquí en este caso es casi indiferente la elección del mirror que vayan a escoger. Supuestamente, si escogen un país con mayor cercanía geográfica al nuestro, debería ser más rápida la descarga, pero ya en efectos prácticos, dada la velocidad actual de Internet, no hay una diferencia significativa entre la elección de un mirror o el otro. Entonces, por ejemplo, si elijo de Argentina, ¿no? Y doy clic aquí. Este es por mi configuración del navegador. Probablemente ustedes no desaparezca esta ventana. En caso que llegara a aparecer, nada más le dan aquí en ir al sitio. Y ya deberían de observar esta página que dice de Comprehensive R Archive Network, donde dice Download and Install R. Hasta este punto, alguien... Ahí un poquito más lento, espera. Sí. Ahí, por favor, me van comentando, porque no los alcanzo a ver a todos en la galería de... ¿Dijiste el de Argentina? ¿O Sí, cualquiera? o cualquiera. Sí, distinto. Una vez que están ubicados en este sitio, tienen que elegir el paquete de instalación que corresponda a su sistema operativo. Si usan Linux, elegirán el primero. Si usan una Mac, el segundo. Y si usan Windows, es la tercera opción. Por ejemplo, yo voy a elegir esta primera opción, la tercera opción, la de Windows. Y le voy a dar a esta opción que dice Install R for the first time. Ya me aparece ahora una página específica, la última versión estable de R para Windows. Y le voy a dar descargar. Hasta aquí todo bien, nadie se me ha perdido. Creo que nada más vamos hasta ahí, sin apachurrarle a nada. Justo esa página. No sé quién más. Yo tengo Mac y me pide una serie de cosas extra. Una Mac. A ver. Es la profesora A, o sea, ¿no? La profesora A tiene Mac. ¿Eso qué, doctor? Así como dices tú. En este caso, tiene que elegir la versión que corresponde a su sistema operativo, bueno, a la versión del sistema operativo que tengan. Por ejemplo, creo que este es el último que maneja Mac, el High Sierra. Ahí nada más tendría que checar en su computadora si es esa versión del sistema operativo. Pues tengo Mojave, entonces yo creo que sí, porque ya pasa por Sierra. A ver. Sí, entonces es probable que sí funcione. Igual si aquí
sigue con la descarga del archivo del PKG, debería de funcionar bien. Sí, admitir. Bueno, una vez que hayan descargado el archivo ejecutable, pues deben seguir con la instalación dándole clic encima del archivo y va a iniciar toda una serie de pasos en los cuales ya va a haber básicamente una instalación como default que ustedes deben de decir de siguiente, siguiente, siguiente para que haga toda la instalación. Se va descargando a la máquina, ¿verdad? Un win.exe, sí. Exacto, sí. Ok. En esa parte no sé si alguien quiera compartir su pantalla para ir mostrando el proceso de instalación. Como yo ya lo tengo instalado, no me conviene ahorita a mí volverlo a instalar. Pero no sé si alguien quiera compartir su pantalla. Pues yo no la compartiría porque pues uso Mac, entonces creo que la mayoría está en Windows. Sí, ahorita está la pantalla del doctor Figueroa. Entonces, si le puede dar mostrar en carpeta. Creo que no reaccionó. O creo que se cogió su pantalla, doctor. ¿Alguien más que la quiera compartir? A ver, yo. Sí. Vas, Moro. Entonces, si pueden ejecutar el archivo. Es este, ¿no? Sí. En ejecutar. Sí. Le pongo que sí. ¿Lo dejo en cualquier idioma está bien o lo dejo en el Si inglés? tiene la opción de español, si quieren pónganlo en español para facilitar las instrucciones. Ok. No, es que creo que para compartir pantalla se quedó congelado en el explorador. No sé si se puede ver el escritorio. Entonces no están viendo la ventanilla. No, es que hay que compartir toda la pantalla. A ver, perdón. Creo que es el mismo pack, ¿no? Si quieres lo comparto yo, a mí ya me lo abrió. Sí, ok. Bueno, perdón, me decía Bye. Ahí está, ¿no? O sea, ya se abre el pack y como decías, darle continuar, ¿no? Exacto. Igual continúa. Sí, acepto. Esto es como un matrimonio. Y, ok, si vas en el disco, ajá, instalar. En Windows es muy similar. Bueno, es una diferente interfaz para la pantallita, pero es igual. Deben dar de continuar, continuar. Ahí, donde me dice, por favor especifique sí o no, y luego clic en el siguiente. ¿Desea utilizar las opciones de configuración? ¿Sí o no? No, no es necesario. ¿No? Ya hay una Ok. configuración como predefinida, con eso es suficiente. Hasta este punto, ¿alguien va bien?
Más bien, ¿alguien no ha podido? Todo bien acá. Ok. Yo tengo esa. Siguiente, supongo, ¿no? Sí, siguiente. Siguiente también. Sin este. Sí, no es necesario. Vale. Finalizar. Exacto. Listo. Bueno, si en esta parte nadie tuvo problema, entonces ya quedó la primera fase de poder usar R. Con esta instalación ya podrían incluso estar codificando en el lenguaje. Ahí si buscan en sus programas, van a encontrar el icono de R. Y si dieran doble clic ahí, bueno, de hecho mejor se los muestro para que vean. Disculpa, aquí donde dice especifique MDI o SDI, ¿qué le pongo? ¿MDI o SDI? ¿Puedes compartir pantalla? Es que no recuerdo que... Sí. Es esta. ¿Sí la puedes ver? Sí, con MDI está bien. HTML o texto simple. HTML está bien. Igual siguiente. Súper. Mm. Sí, gracias. Bueno, como les comentaba, con esta instalación ya tienen de hecho en su equipo el lenguaje, es decir, ya se han instalado los paquetes básicos de R. Y con eso de hecho ya podrían estar empezando a codificar en ese lenguaje. Pero ahí el problema es que no tiene esa interfaz, es decir, si entran a R desde su equipo, lo único que les va a aparecer va a ser una ventana de comandos, así una ventanita de color negro y ahí con el cursor. Entonces ahí es complicado hacer todo este proceso de edición del código, porque no hay muchas ayudas, por ejemplo, para poner indentación, comentarios o distinguir que el mismo programa se señale los errores o los bugs que tenga el código. Entonces, lo que se hace ahora es instalar precisamente un intérprete o un programa adicional que esté sobre la estructura de R, y ese programa es RStudio. Entonces, una vez que ya instalamos R, ahora lo que procede es a instalar RStudio. Ahorita voy a compartir mi pantalla para que me sigan nuevamente. Bueno, entonces otra vez en su navegador web pongan en el buscador RStudio y la primera opción va a ser muy probablemente este que diga RStudio Open Source and Professional Software. Entren en ese primer enlace y aquí van a entrar al portal de RStudio. Luego, cuando ya tengan esa oportunidad de revisar con calma el portal, les recomiendo que sí lo vean con cuidado, porque luego trae aquí parte de la documentación o, por ejemplo, los servicios adicionales que puede proporcionar RStudio. Aquí en los productos, por ejemplo, vemos que está RStudio, la primera opción. También está RStudio Server, que es como una opción que ya utiliza servidores de la empresa. O sea, ya no es necesario instalar en forma local el lenguaje de R. También ya está un producto especializado para cuestiones que hagan uso de Shiny, de este paquete para manejo de gráficas interactivas. Y hay también otros elementos adicionales, por ejemplo, esto de RStudio Crowd, lo que les comentaba, RStudio Academy, que también trae tutoriales sobre el uso y manejo de R. Entonces conviene que revisen con cuidado este portal.
Bueno, ya para descargar el producto, vamos a elegir la opción que dice RStudio, de Premier ID for R. Entonces den clic en esa primera opción y van a entrar ahora en esta ventana. Y aquí les van a dar dos versiones de RStudio. RStudio Desktop y RStudio Server. En nuestro caso, vamos a seleccionar RStudio Desktop. Y aquí más abajo va a venir un overview de características que va a tener esta versión. Entonces ustedes van a dar aquí en descargar. Como pueden ver, hay una opción Pro que trae cuestiones adicionales de soporte técnico, etc. Pero esa es ya con un costo de licencia. Por lo tanto, nada más nos vamos a quedar con esta opción, la Open Source. Entonces dan el botón de descargar. Y aquí nos va a venir versiones. Y nuevamente vamos a escoger la versión libre, la que dice Open Source. Y aquí en forma automática, la misma página web va a reconocer qué sistema operativo estamos manejando. Y en caso de que no lo reconociera de forma adecuada, abajo también vienen los installers correspondientes a cada tipo de sistema operativo. En mi caso, si corresponde bien, es para Windows, entonces le voy a dar clic aquí y va a bajar otra vez un ejecutable. Entonces, sí, por favor, le dan clic para que baje el programa. Si alguien ya pudo descargar el ejecutable, si también puede compartir pantalla para irles mostrando las opciones de instalación. Sí, entonces si le puede dar clic en el ejecutable, profesor, para... No se está viendo. Voy. Entonces, es igual como en el otro ejecutable, hay que darle siguiente y siguiente. Instalar. En ese caso, yo creo que hay que dejarlo así, sin seleccionar. Y ahorita nada más hay que esperar la instalación de RStudio. Ok. Me preocupo, estás ahí, tu mamá llega hasta mañana, mi amor. No te preocupes. Ahí estate, mi amor. Disculpa, yo me salí por unos momentos, pero ya no vi dónde le tengo que picar. Ahí en el buscador, pon RStudio Buenísimo. y luego hay una opción que dice productos, va a venir una que dice Open Source RStudio. Básicamente. Ok, ya. Y me salen 4. Ajá.
¿Le pongo en RStudio? Sí, la que diga RStudio, pero para la versión de escritorio, la que dice Open Ok. RStudio para... Oye, ¿te puedo proyectar pantalla para mostrarte el mensaje que me Sí, adelante. envió, por favor? A ver. Ahí está. ¿Es la que dice RStudio Desktop? Ujú, sí. Ok. ¿Sí se pudo instalar bien, profesor Abigail? ¿O No, me está enviando un mensaje, pero es del sistema y que me dice, porque ni siquiera la puedo proyectar. Ah, me dice, te la leo. Consulta con tu desarrollador para asegurarte que RStudio es compatible con esta versión de Mac OS. Es posible que tengas que reinstalar la aplicación. Ya la reinstalé 2 veces y pues no. Sí, cuando hizo la descarga del ejecutable, sí correspondía a una versión Mac? sí. Sí, en automático la detectó. Ah. Y no le permite abrir el programa, o sea, ya se descargó y no abre. Bueno, aquellos que ya hayan podido descargar y completar la instalación, van a poder observar un icono de RStudio en su escritorio. Entonces, por favor, si lo pueden abrir para ver si ya quedó instalado el programa. Si alguien ya pudo, sí, por favor, también puede compartir pantalla para que todo el mundo pueda observar cómo se ve una instalación limpia de R y RStudio. Disculpa, donde dice elegir carpeta del menú inicio, en esa solamente le doy instalar, no le muevo nada. Sí, ya tiene opciones así predefinidas, con esas están bien. Ah, ok. Eso luego puede servir, esas opciones de dónde instalar RStudio, porque a veces se pueden manejar diferentes versiones del paquete o de R básico. Es decir, puedo tener en diferentes lugares instalado una versión más primitiva de R y una más reciente. Entonces a RStudio le puedo decir en qué directorio de mi equipo busque los paquetes y el R básico. Pero eso ya es para algo cuando ya alguien esté, por ejemplo, diseñando paquetes para R, ¿no? Y a lo mejor necesita darle seguimiento a diferentes versiones y por eso hay estas posibilidades de opción. Está la pantalla del doctor Figueroa. Entonces, ¿ya se terminó la instalación, doctor, de RStudio o todavía no? Es que nada más me aparece, no sé cómo compartir el escritorio, aparecen esas carpetas rancias. Hace rato. ¿Dónde está? Ah, Juan. Algo comentaste de pantalla completa, ¿no? Sí, profe, cuando le das compartir, hay la primera opción que aparece dice compartir pantalla completa. Ah, ajá. Eso. Gracias. Va. No, es que soy bien neófito para esto. Venga. Nada, me aparece ¿El otro ejecutable sí lo instaló, el de RStudio, o nada más se descargó? No, se supone que sí lo instalé. Bueno, creo. A ver, aquí está RStudio y aquí está el otro. Ah, pero sí le dio clic en donde dice RStudio. Sí.
Y sí Aquí. terminó la instalación completa. Se supone que sí. ¿Le doy otra vez? No, Ah, pues, mira. No, no. ¿Por qué? Porque el R4.2 cachó es el R4.2, ¿no? sí. De hecho, aprovechando su pantalla, puede dar doble clic en el icono de R, el que dice ¿Este? control. Sí. Ok, ya está. Ese ya es R básico. Esa es la consola de comandos y desde ahí ya se podría empezar a codificar en R. Pero era justo lo que les mencionaba, es como la primera interfaz, o sea, la parte primitiva del lenguaje. Entonces, bueno, aquí es complicado hacer las cosas. Por lo tanto, no se usa esto. Se va a usar RStudio. Pero RStudio hace uso de este R básico. Entonces, por lo tanto, era importante el orden. Primero descargar R, como ustedes lo acaban de hacer, y después descargar RStudio. Entonces, bueno, si quiere cerrar esa ventana, profesor, y a ver, vamos a buscar si ya está en su equipo RStudio. Debe que no. Ok. Ahí Y en... luego aquí en este otro, le tengo que dar así. Ajá. Se supone que ya estaba, pero bueno. Vamos. Igual siguiente, siguiente. Oh, está como yo de lento. Pero bueno. Ahorita quiero que vean precisamente una instalación nueva de RStudio, porque luego les voy a mostrar la mía, donde yo ya la he personalizado un poco, y para que vean cómo se puede ir acomodando precisamente la interfaz a las necesidades de cada usuario. Hay opciones globales, por ejemplo, para personalizar la presentación estética de toda la interfaz. También para detalles específicos, cómo reordenar los paneles que se van a mostrar en el programa. Pero entonces esa es la diferencia que quiero que vean. O sea, cómo se ve ahorita una instalación nueva y cómo la podrían ustedes ir personalizando de acuerdo a cómo se les facilite el uso de RStudio. Bueno, si quieren entrar ahí en Ya profesor, está. símbolo de Aquí. Windows. No, ese no. Ahora vamos a No. buscar icono que diga RStudio. ¿En dónde vamos? En el símbolo de Windows, ahí en su barra de Allá. herramientas. Ok. Y ahí está. Exacto. En esta opción debe que no. Siempre No. es mejor compartir los datos de uno, porque siempre en esos reportes de errores nunca sabe bien qué se va a mandar. Ok. Bueno, entonces aquí ya está la interfaz de RStudio. O sea, con esto ya tienen instalado en su equipo lo necesario para empezar a usar R. Y es aquí donde ya pueden ver dos partes, no dos partes, sino las partes importantes que va a tener esta pantalla. Si comparaban la primera consola de R básico con esta de RStudio, la de RStudio ya está mucho más sofisticada, ya que trae diferentes opciones que permiten facilitarle al usuario el uso de R. Aquí, profesor, si puede ir a la parte que dice File, hasta arriba a la izquierda. Voy. Ajá. Sí. Y si le pone New File, las Nuevo opciones, archivo. y donde dice RScript, Ok. ven que una vez que el profesor le dio clic donde dice RScript, se abrió otra ventanita del lado en la columna izquierda. En esa ventanita es donde ya se va a hacer la escritura del código. Pero esa ventanita, a diferencia de la ventana de comandos de R básico, permite la edición del texto, del código, más como si fuera un editor de texto. Y en eso va a facilitar mucho la escritura del código. En la parte de abajo ven una ventanita que dice console. Y esa de hecho es la consola de comandos. Entonces, uno podría estar escribiendo el código de R directo en la consola, como en R básico, pero lo recomendable, lo que siempre se hace, es de que ya se va a usar el editor de código
para hacer toda la escritura, precisamente porque permite editarlo en una manera como si fuera un editor de texto. Si quiere dejar de compartir, profesor, porque ahorita voy a pasar las diapositivas. Listo, listo. Gracias. Hasta ese punto, ¿alguien se ha perdido? ¿Alguien ha tenido problemas? Ok. No, hasta ahora no. Bueno, entonces sigo avanzando. Y aquí, ya como se pudo ver en la pantalla del doctor Figueroa, pueden ver en la plataforma, en la interfaz de RStudio, 4 paneles principales. El primer panel es la parte de editor, y es precisamente donde se va a escribir los comandos que se van a ejecutar. La otra parte es esta de consola, donde se ejecutan los comandos escritos en el editor y se muestran las salidas. Es decir, lo que ustedes escriban de código en la parte de editor, también se va a ver reflejado en la parte de consola, una vez que ustedes ejecuten esto, lo escrito en la parte de editor. Es algo así como RStudio les permite escribirlo en un lenguaje un poco más cercano al usuario de un editor de textos. Pero después va a ser una traducción a la consola de comandos de R, para que ya el lenguaje en sí ejecute todo el código que ustedes escribieron en la parte de editor. Ahora, los otros 2 paneles que están del lado derecho también son importantes. En el primero, que es de environment, se van a mostrar los objetos generados. Es decir, cuando ustedes vayan definiendo objetos, es decir, cosas como una matriz, como una gráfica, como un vector, como una función, etcétera, todos esos objetos que ustedes vayan generando en su código van a ir siendo enlistados en esta ventana de environment. Y así ustedes van a poder llevar como un control de todos los objetos que han sido integrados en este primer código. Aquí también en esta ventana de environment van a encontrar otras opciones importantes que facilita un poco, de hecho facilita bastante la importación de datos, sobre todo cuando uno empieza apenas a manejar la sintaxis de R. Porque de hecho si uno entra luego en esta parte que es import dataset, ahí ya van a venir muchas opciones para poder importar datos desde un Excel, desde un CSV, desde un archivo de texto, etcétera, sin la necesidad de escribir uno directamente la línea de código en el editor de RStudio. Eso luego lo vamos a ver en la parte ya cuando estamos manejando datos. Ahora, en el panel, en la parte inferior derecha, hay diferentes pestañas que van a mostrar diferentes cuestiones de RStudio. Hay una ventana que va a decir Files, y en esa ventana de Files va a mostrar 2 archivos en el directorio de trabajo que se esté utilizando en ese momento. El directorio de trabajo hace referencia a qué lugar de la computadora me estoy ubicando. Si ustedes abren, por ejemplo, un archivo de Word en su carpeta de documentos, el directorio de trabajo de ese archivo va a ser precisamente la carpeta de Word de documentos que está en el disco primario de su computadora, que está en la instalación de su sistema operativo. Ustedes podrán, es decir, ustedes podrán localizar con precisión en su computadora en qué parte está ese archivo de Word que están manejando. Ese es el directorio de trabajo. En R esta cuestión es importante. ¿Por qué? Para luego especificar de a dónde va a tomar la información, hay 2 opciones. La primera opción es de que definen el directorio de trabajo, es decir, definen dónde van a ubicar su archivo de R, su código de R, y en esa misma ubicación también van a poner todos los archivos adicionales que van a utilizar, o también le pueden especificar a R direcciones, o es decir, en qué zonas, en qué partes de su computadora van a poder encontrar los archivos que van a utilizar. Eso ya lo veremos ya con más cuidado, ya en la parte precisamente de importación y manipulación de datos. Otra pestaña que se ve en este panel es esto de plots, y es aquí donde es una ayuda para mostrar las gráficas que se van generando en R. Aquí, por ejemplo, ponen un caso de una gráfica de puntos, y esto corresponde a la instrucción que se ve aquí en el editor, la que dice plot B. Si aquí ven, por ejemplo, B es un objeto. De hecho, ya aparece en el panel del lado derecho. Ven que dicen name B, type integer, longitud 10, size
96 bytes, etc. Y aquí lo que está haciendo es que está asignando a este objeto llamado B una secuencia de números. De hecho, es una lista de números del 1 al 10. Y lo que está haciendo abajo es que está utilizando R básico para graficar esta lista de números. Y esta lista, la gráfica de esta lista de números, se está ya mostrando en el panel derecho, donde aquí ya pueden ver efectivamente que hay 10 puntitos graficados en esta imagen. Entonces, bueno, en este panel es precisamente para visualizar los elementos gráficos que estén generando ya con el código de R. Hay otra pestaña también importante, que es la de Package o paquetes, y es aquí donde ya se va a poder ver qué paquetes se han instalado en R. Y desde aquí también se puede hacer ya opciones de, por ejemplo, desinstalar un paquete o buscar en el repositorio oficial nuevos paquetes o actualizar los paquetes que ya se han descargado. Se puede hacer directo utilizando los botones del panel o también se puede hacer en forma directa desde el editor con código de R. Les voy a mostrar de una u otra forma cómo pueden ustedes ir añadiendo o quitando este tipo de paquetes. Bueno, estas son las partes importantes de la interfaz de RStudio. Y esto era lo que ya les había comentado sobre la parte de editor. El editor es el conjunto de comandos que escribimos, más bien, al conjunto de comandos que escribimos en el editor le llamamos script. Es decir, todo lo que se escribe en esta parte le vamos a llamar el script de R. Para ejecutar cada línea del script se va a cliquear aquí en este botón de Run. O también hay unas hotkeys, es decir, unas teclas shortcuts que permiten ejecutar el código. En particular en R es el botón de Control y Enter. Apretando al mismo tiempo Control Enter se va a ir corriendo cada línea de código. Ahora, en esta parte es importante recordar que para correr código siempre se hace en forma secuencial. Es decir, R va a empezar desde la primera línea de código hasta la última línea de código, excepto de que nosotros le indiquemos que haga otra cosa. Pero si hace toda la ejecución del código, siempre va a ser secuencial. Es decir, va a la primera línea de código y después va a ejecutar la segunda y después la tercera hasta que ya no haya más líneas de código que ejecutar. Otro punto importante a recordar es que todos los scripts de R, es decir, todo el código que se vaya a escribir, va a tener como extensión de archivo el .r. Es decir, si ustedes ven un archivo que termina en .r, es que se trata de un script de código de R. Ahorita, como ya instalaron RStudio, ya por la configuración de instalación, es muy seguro de que si ustedes dan un doble clic en cualquier archivo de .r, en automático RStudio va a abrir ese script de R y lo van a poder visualizar en la interfaz. Si no fuera el caso que no hubieran instalado RStudio, si hubieran dado doble clic, lo que hubiera ocurrido es que hubieran abierto este script, pero usando la ventana de comandos de R básico. Pero como ya tienen RStudio, ya no hay esa restricción. ¿Hasta ahora bien? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Bueno, la parte de la consola era, como les comentaba, sirve para ejecutar los comandos escritos en el editor y visualizar las salidas. Las salidas son los resultados del código. O sea, ¿qué es lo que resultó de ejecutar una línea? Aquí los paneles también de Environment, de History, que era lo que les mencionaba. En el Environment se va a mostrar los objetos que se van a generar dentro del script. También otro panel de la parte inferior derecha, que es el de plots, el de paquetes y el de ayuda. En esta ventana de ayuda también es de mucha, precisamente de ayuda, porque luego para buscar funciones que se encuentran dentro de cada paquete, simplemente se busca en esta parte de help el nombre del paquete y ahí va a desplegar toda la documentación del paquete. Algunos paquetes son bastante complejos, es decir, traen muchos parámetros que se pueden modificar. Entonces, en ese punto, luego sí es importante ser cuidadoso en cómo uno va a escribir
las instrucciones para una función específica. Porque en algunos casos la asignación de parámetros dentro de esas funciones se da de forma automática, pero puede que esos parámetros no funcionen bien para el problema que uno esté analizando, y es por eso que luego hay que revisar la documentación para hacer la modificación necesaria de los parámetros. Y con esto, si nadie tuvo hasta ahora problemas con la instalación, pues ya tienen esta parte resuelta. Ya tienen en su equipo en forma local todo lo necesario para empezar a utilizar R. Y nada más les voy a mostrar ahorita cómo se ve en mi caso la aplicación de R. Y aquí pues ya se encuentra cómo yo he personalizado la interfaz. Y aquí hay un ejemplo de un script de R. De hecho, aquí el que están viendo, pueden ver que dice código 01. Es el primer notebook que luego les voy a proporcionar para ir ya manipulando ya directamente en sus equipos cada una de las objetos, instrucciones, funciones que se va a poder ir manipulando con R. Aquí a lo mejor lo que más sobresale es precisamente de que hay un diferente reacomodo de las ventanas y también una diferente presentación del código. Y eso es a lo que me refería, de que estas ya son opciones que se pueden ir modificando dentro de la plataforma de RStudio, ya para una personalización ya específica de cada usuario. Por ejemplo, para aprovechar ya los pocos minutos que quedan, les voy platicando un poquito, ¿no? O sea, qué es lo que estoy poniendo aquí en ese primer script de R y cómo ha ido corriendo. Si pueden observar, el cursor siempre tiene que ir al inicio de una línea de código para que lo pueda ejecutar. Aquí estoy justo al inicio de esta primera línea de código. ¿Sí van todos bien? ¿Alguna pregunta? Siempre debe de ir ahí para que procese, ¿correcto? Sí, exacto. Si está en otro lugar, no va a procesar. Es probable que sí lo haga, pero ahí el problema puede ser cuando uno tiene este tipo de estructura, por ejemplo, en este caso que estoy sombreando, ¿no? Y que aquí le pongo diferentes como separaciones entre los párrafos, ¿no? Entonces a lo mejor no me va a entender bien R si le doy aquí un ejecutar, porque también tendría que ejecutar esto y esto, ¿no? Entonces, una buena práctica es que siempre si van a ejecutar una línea, pongan el cursor al inicio de la línea de código. Ahora, la forma de ejecutar las líneas de código es a través del botón de Run, que se encuentra en la parte superior derecha del panel del script. Pero eso funciona utilizando el botón. Pero una forma más usual, o al menos que ya se vuelve habitual cuando uno está escribiendo rápido código, es usar los shortcuts, es decir, las teclas específicas para correr el código. En el caso de R, las teclas específicas, al menos en el caso de Windows, es la tecla Control y Enter. Por ejemplo, ahorita voy a presionar Control y Enter al mismo tiempo, estando al inicio de esta línea de código. Y ven de que ya hubo un cambio. En la ventana de console, en la parte de abajo, ya ejecutó esta línea de código. Y lo primero que hizo fue instalar este paquete que se llama Pacman. Aquí, como yo ya tengo instalado el paquete, no hizo tal instalación, sino simplemente cargó este paquete con la función de library. Entonces, de esta forma ya corrí esta primera línea de código. Por ejemplo, si quiero hacer una simple suma con R, la puedo hacer sin más preámbulo. Nada más pongo ahí 2 más 2, ¿no? Corro esta línea de código y ven que el output de la consola
va a indicar el resultado de la suma de 2 más 2, la cual es 4, ¿no? Si hago otra operación, por ejemplo, una multiplicación y una división, también ya me efectuó la operación. Ya hizo la división de 6 entre 3 por 4, y esto es igual a 8. Y así con cada línea de código se iría corriendo. Hay otras opciones adicionales. Por ejemplo, si yo nada más quisiera correr una zona del código, también lo puedo realizar. En este caso, si yo quiero correr estas 3 líneas de código, lo tenía que seleccionar y también dar control enter. Y cada ejecución se va a hacer en forma secuencial, es decir, va a empezar con la primera línea de código que seleccioné, después va a empezar con la segunda y después con la tercera. Y como ven aquí en la parte de console, sí efectúa en forma secuencial cada línea de código. Otra parte que aquí sobresale es de que hay texto en color azul. Y estas son las anotaciones. Es decir, esto es texto que el editor no está reconociendo como código. Y la forma de añadir estos comentarios, este texto que no es código, es poniendo en la primera parte de la línea de código el símbolo de gato. Por ejemplo, en esta opción de library, le voy a poner el símbolo de gato al principio. Y ven que cambió la coloración de esta línea de código. Ahora ya se puso en color azul. Ahora, si quisiera correr esa línea de código, no pasó nada. ¿Por qué? Porque para R, cualquier texto que vaya precedido por un símbolo de gato es un comentario y por lo tanto no es una pieza de código, ¿no? Otra vez para entender, el código de gato o el simbolito de gato es un comentario, así lo va a procesar este programa. Ah, exacto. No hace nada, No hace nada. solamente un comentario. Y esos comentarios, a lo mejor, como dices, un texto, y quiero aclarar, hacer alguna aclaración, dónde lo pone o qué hace. Exacto. En esta parte es una buena práctica en la escritura de código el que siempre se comente en la forma más sucinta posible cada parte del código, porque es frecuente que uno se acostumbre al código que uno escribió, es decir, yo llevo a lo mejor 2 meses escribiendo todo este código, este script de R, y pues yo ya me lo sé de memoria porque lo estuve trabajando 2 meses. Pero si se lo voy a compartir a alguien que nunca ha trabajado con ese script, a lo mejor le va a ser muy difícil entender el por qué estoy haciendo cada paso del código. Entonces, una buena práctica es añadir los comentarios suficientes que permitan una buena interpretación de cada paso que se está efectuando en el código. Porque no nada más es para uno, sino a lo mejor es para otros usuarios que vayan a hacer uso de ese código. Ahora, eso también no hay que caer en la exageración, porque luego lo que pasa con la incorporación de los comentarios es que sí le quita un poco de estética a la escritura del código. Se vería mucho más así como bonito, al final de cuentas, el que no hubiera ningún comentario y pueda secuenciar cada línea de código. Pero el problema es que es eso, la interpretación, o sea, dificultaría mucho a otro usuario que no esté muy familiarizado con todo el procedimiento que se siguió en la escritura de ese código. Entonces, desde un inicio, eso les recomendaría, y más ahorita que van a iniciar en el aprendizaje de R, de que cada línea de código que ustedes escriban, si consideran necesario, añadan siempre comentarios tal que les permita recordar para qué sirve, por ejemplo, esta función de payload, o sea, para qué sirve, ¿no? Por ejemplo, aquí les añadí comentarios de cada paquete. Por ejemplo, aquí en ggplot les pongo adelante un comentario que dice gran paquete para hacer gráficas, ¿no? O en el caso del paquete de Haven, es para cargar bases de datos en formatos .dta, .sar, entre otros. Y de esa forma, a mí me permite acordarme, o sea, de qué trataba, por ejemplo, ese paquete, y ustedes también ya tienen una noción un poco más segura de que qué es lo que está haciendo esa parte del código. Ya todos esos detalles de buenas prácticas, ya en la escritura de un script, ya se los voy comentando conforme vayamos avanzando en los ejercicios. Y yo creo que ya con esto concluiríamos el día de hoy.
creo que sí fue un buen tramo avanzado. Por lo menos si nadie tuvo problemas hasta estos pasos, ya todo el mundo ya tiene funcionando RStudio. Entonces, en las siguientes sesiones, lo que ya voy a iniciar es precisamente una presentación de la sintaxis, es decir, ya el lenguaje en sí, que es los elementos básicos que deben de conocer. Y además, también ya va a haber una parte de la sesión que va a ser un tema de práctica, es decir, les voy a pasar un script de R y les voy a pedir ciertas cosas sencillas, pero que ustedes van a tener que ir desarrollando dentro del script de R para que me puedan corroborar si están bien los resultados o no. Esta es una buena práctica porque van a verse en algún sentido forzados a ir ya escribiendo directamente código de R y a encontrar el sentido o la estructura a usar que se debe de manejar en este lenguaje. Creo que hoy ya no me da tiempo de presentar RCrowd, que es la otra alternativa que no hace uso de una instalación local. Eso ya lo podemos ver el miércoles antes de pasar a la parte de la sintaxis. También les voy a enseñar cómo usar RCrowd. Y más vale que tengan ambas opciones, porque de hecho RCrowd se presta muy bien luego para un sentido pedagógico, porque luego cada equipo de cómputo tiene sus limitaciones o sus diferentes versiones del sistema operativo. Entonces, para evitar esas dificultades, más vale usar esta plataforma de la nube, y así ya todo el mundo puede estar seguro que está usando incluso la misma versión de R y de RStudio. Pues de mi parte creo que sería todo por el día de hoy. Preguntas, comentarios. Muchas gracias. ¿Cómo ven, colegas? ¿No los aburrí demasiado? Son 4 horas y incluso a mí se me hizo un poco pesado, pero no sé a ustedes, a ver qué reflexiones tienen. Complicado. Para mí, pues, no sé para los demás. Hay personas ya muy avesadas, pero para mí es la primera vez que entro en estas cosas. Al principio siempre puede ser así complejo el asunto, ¿no? Pero con la práctica, o sea, es simplemente práctica y acostumbrarse a estar usando este programa. Bueno, si no hay comentarios, dudas, sí les voy a enviar las presentaciones. De hecho, mi idea es hacer un repositorio de GitHub y por correo les voy a indicar cómo acceder. Y ahí en ese repositorio voy a poner todo el material del curso. Voy a tratar de incluso poner el material que voy a ver, una sesión por anticipado, para que si alguien quiere ir viendo los scripts o algo, o sea, los pueda usar. Y así puedan ir adelantando y a lo mejor puedan surgir más preguntas, dudas. Porque siempre, o sea, ya en la escritura de un script es cuando surgen las dudas, y más al principio, porque es cuestión de acostumbrarse a cómo escribir el código y a la utilización ya de los paquetes, ¿no? De cada opción que tiene cada paquete y sus funciones. Bueno, pues si no hay más que comentar, pues yo creo que ya sería todo. Les agradezco mucho su presencia, y otra vez la invitación del doctor Raúl Figueroa, No fue el profesor Ignacio. el profesor Ignacio. Bueno, pues deseo la palabra, doctor Figueroa, ya para concluir, creo, la sesión. Oye, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta el miércoles, ¿verdad? Igual Sí. a las 4. Sí, igual a las 4 el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. hasta Descansen. luego. Un abrazo a todos y a todas. Un gusto verlos. Hasta luego a todos. Nos vemos en reunión ahorita, Miguel, ¿no? Sí, ok, está bien. A lo de Michoacán. Sí, ok. Vale, pues, gracias. Gracias, Abigail. ¿Ya se fue Abigail? Listo. Manolo, ¿ahí estás? ¿Puedes poner esto libre? Esto se acostaría. Manolo, ¿ahí estás?
No, no está. Bueno, ni modo. Manolo.